El propósito de este trabajo es conocer y comprender la naturaleza de los sistemas psicológicos y las ideas fundamentales de las teorías de la psicología científica. A mediados del siglo XIX, con trabajos de investigación de Ernst Weber y Gustav Fechner, y con su postura hacia la psicofísica, se abren caminos para el reconocimiento de la psicología como ciencia. En este camino, se van formulando diversos sistemas teóricos que han dado forma y sustento al campo de la aplicación y al objeto de estudio de la psicología. Estructuralismo. Como primer sistema teórico tenemos al estructuralismo, también conocido como existencialismo. A este se le denomina así porque consideraba a los elementos de la conciencia tan existentes como los objetos físicos. Su precursor fue Wilhelm Wundt, también llamado padre de la psicología experimental, y quien fuera el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en el año de 1879. En colaboración con Wundt, Edward Titchener abordó el estudio de las experiencias conscientes y distinguiría entre la observación de la ciencia física y la psicología, conocida como introspección, la cual fue el principal método de estudio del estructuralismo. De igual forma, colaboró al reconocimiento de la psicología como ciencia gracias a su método experimental. Funcionalismo. El funcionalismo representa más que cualquier otro la corriente principal de la psicología norteamericana durante la década de 1930, con escuelas como la de Chicago y Columbia. Esta teoría determina el bienestar del individuo en términos de su capacidad de adaptación al medio en el que se desenvuelve. Propuso el estudio de la función de la mente humana más allá de una estructura, bajo la influencia de la teoría evolucionista. Este sistema teórico fue abordado por los norteamericanos William James, John Dewey y James Angel, quienes se interesaron por el funcionamiento de los procesos mentales y la forma en que el organismo se adapta al ambiente. Como complemento a sus estudios, fueron los primeros en utilizar test mentales, cuestionarios y descripciones objetivas del comportamiento. Una de sus principales aportaciones fue el responder al cómo y por qué de la conducta. La Gestalt. La psicología de la Gestalt se origina en Frankfurt, Alemania, con el artículo de Max Wertheimer sobre el movimiento aparente, publicado en 1912. Esto marcaría el nacimiento de la psicología gestaltista. La propuesta de la Gestalt es que la mente no acepta tranquilamente lo que percibe, pues continuamente busca significados ante los estímulos externos. Esta óptica influiría en el estudio de la conciencia como un todo, con un especial interés en el estudio de la percepción y el aprendizaje. Wolfgang Kohler aplicaría este concepto a la resolución de problemas que tendrían impacto en los procesos de aprendizaje, mientras que Kurt Koffka daría mayor relevancia a las experiencias de la vida cotidiana, más allá de los métodos de introspección. El psicoanálisis. Fundado por Sigmund Freud, quien fuera un médico neurólogo y que por su gran interés en las afecciones mentales lo llevarían a crear el psicoanálisis, considerado hasta hoy como uno de los sistemas que sentaron las bases científicas de la psicología. El estudio del inconsciente y su impacto sobre la conducta, así como su método de estudio sobre el aparato psíquico, son aportaciones cruciales para el estudio de la mente. Como resultado de una carga emocional y el acercamiento con las prácticas de hipnosis, Freud logró adentrarse en las áreas más ocultas de la psique, a partir de la idea de que todo suceso mental es causado por un propósito consciente e inconsciente denominado determinismo psíquico. También consideró que la personalidad estaba formada por tres componentes fundamentales con intereses diferentes: el yo, el superyo y el ello. El yo es la parte consciente mediadora entre el ello y el superyo. El superyo es el producto de la realidad cultural que actúa como juez moral anteponiendo a los deseos lo que exige la conciencia social. El ello registra los procesos instintivos del ser humano. Este postulado, además de ser cuestionado
al considerarse falto de objetividad, nos indica que los impulsos y los instintos son determinantes de toda actividad humana. Reflexología rusa. La revolución en Rusia en el siglo XIX y el desarrollo de la fisiología tendrían demasiada influencia en la reflexología. Iván Sechenov defendió la interpretación fisiológica de los procesos psíquicos, al considerar la actividad psíquica como el resultado de la actividad del sistema nervioso. En esta teoría también se contempla el trabajo de Vladimir Pechterev e Iván Pavlov, quienes favorecerían su desarrollo gracias a sus procedimientos experimentales de la neurofisiología, así como su interpretación mecanicista de los procesos subjetivos y la conducta manifiesta. Pavlov sería el más importante investigador de la reflexología rusa, reconocido además en la psicología occidental por descubrir el método de los reflejos condicionales, también conocido como condicionamiento clásico. Con este método concluye que en el ser humano existe una capacidad de aprendizaje autocondicionado y transferible que le permite dominar características o comportamientos indeseables. Psicología rusa. La psicología soviética se desarrolló especialmente en tres escuelas: Moscú, Leningrado y Tbilisi, Georgia. Nacería del proceso revolucionario de 1917 y la concepción del materialismo dialéctico de Lenin, Marx y Engels. En base a esta doctrina, Lev Vygotsky enriqueció con sus trabajos sobre la actividad del hombre en su dimensión histórico-cultural, encarnada fundamentalmente en la adquisición y papel del lenguaje, como herramienta poderosa de la conciencia humana y a la vez hacedor de la propia conciencia. A través de las escuelas de la psicología rusa se formarían personajes importantes como Rubinstein, Zagorsky, Galperin, Luria, Leontiev, Elkonin, Spodolsky y Bosochovich, entre otros, que darían una perspectiva diferente para entender y desarrollar la psicología. Una de sus principales aportaciones fue diferenciar la actividad humana del animal, ya que en el hombre la actividad psíquica está mediatizada por los instrumentos y sus formas de utilización, tal y como han sido socialmente establecidas, mientras que la actividad animal está determinada por mecanismos instintivos heredados y por la interacción con el medio externo. Psicología norteamericana. Esta psicología se caracteriza por considerarse hoy en día como cimiento metodológico de los fenómenos psíquicos. Fue una tendencia que, con base en los estudios y experimentos de anteriores sistemas y teorías, propuso un estudio en el campo animal y humano con el afán de abandonar la concepción mentalista de la psicología, además de estudiar los fenómenos manifiestos de la mente y la conducta. En el comienzo de esta teoría encontramos las prácticas de Edward Thorndike, quien indagó en los procesos asociativos de la conducta, con un riguroso método de observación y cuantificación. A principios del siglo XX, John B. Watson daría forma a esta corriente conocida como conductismo. Él buscaba la relación de principios y la experiencia con el ser humano y tomó como objeto de estudio la conducta.